¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que estos programas luego los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, donde los pueden también apreciar en la comodidad de sus hogares o donde se encuentren. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente en la región y en el país, yo diría que incluso también internacionalmente. Vamos a estar conversando con Ramón Guillermo Aveledo Orozco, mejor conocido como Ramón Guillermo Aveledo. Bienvenido a 60 Minutos con José Luis Yepes. Encantado de estar aquí por fin. Habíamos hablado tantas veces y te había prometido y aquí estamos. Estoy encantado de estar aquí. Sí, tenemos que decir que estábamos tras la pista de Ramón Guillermo desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años aproximadamente. Estaba en nuestra lista original de los primeros entrevistados. Pero quiso la providencia que fuera en esta ocasión, Ramón Guillermo. Vamos a hablar en esta primera parte, como acostumbramos, de las raíces. ¿Dónde nace? ¿Cuándo? ¿Cómo era esa ciudad donde nace Ramón Guillermo? ¿Qué recuerdos tiene de su papá, de su mamá? ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Y cuántos hermanos eran? Bueno, gracias, José Luis. Fíjate, yo nací en Barquisimeto, en la Costa Ortiz. En la Costa Ortiz, allá en la 19, donde mismo está. Por cierto que el partero que atendió a mi mamá era un amigo de mi familia, el doctor Norio Sigala. Él tenía su clínica también, la clínica Sigala, pero él atendía en la Costa Ortiz, en este caso, cuando yo nací, ¿no? Y como yo nací en Barquisimeto, enseguida nos fuimos a vivir a Caracas porque papá estaba estudiando Derecho, todavía. Mamá es de aquí de Barquisimeto, papá es caraqueño. Papá es lo que llamamos barquisimetido, porque él se vino a trabajar aquí en Barquisimeto. Es una cosa curiosa, él era funcionario de la Revolución de Octubre, funcionario del gobierno de Acción Democrática, y vino aquí, y se enamoró aquí y se casó. Bueno, pues inmediatamente ¿El nombre de uno y del otro? Guillermo Tela Veredo es papá, de familia caraqueña, aunque su madre es de Nirgua, y Adela Orozco Melián, mamá, es una familia cabuareña, aunque mi abuelo Enrique Orozco era de Yaritagua, mi abuela Adela de Caudare con ancestros del Sarare. Es una familia muy de lo que era entonces el Distrito Palavecino, que llegaba hasta Simón Planas en este momento, ¿no? Y claro, nos fuimos a vivir a Caracas en los primeros años. Sin embargo, María Cecilia, mi hermana, que nació 3 años después, nació aquí en Barquisimeto también. Y ella lo hizo en la policlínica porque ya la familia estaba en mejor situación económica. Entonces nació en la policlínica, que era más costosa, ¿no? Pero después, en el año 56, mi papá y mi mamá se separaron. Entonces nosotros vinimos a vivir a Barquisimeto otra vez, ¿no? Y entonces yo entré en primer grado al colegio aquí, en Barquisimeto. Y aquí, ¿Dónde? en el Venezuela, en el Instituto Venezuela, que mis compañeros de mesa eran Freddy Castillo, me acuerdo, Carlos Miguel Castillo, Jesús Enrique Orozco y Tesalio Fortul. Creo no olvidar el Gordo López, Carlos Rafael López Eija, era mi otro compañero en la mesa en primer grado, ¿no? ¿Dónde quedaba esa escuela? En la 18, vamos a decir como detrás del Príncipe hoy en día, ¿no? Ahí quedaba el Venezuela, que era un colegio que había fundado Juan Sequeira Cardot, que era un colegio de muy buena calidad, y donde había muchos maestros que eran militantes de Acción Democrática que no podían estar en el Ministerio de Educación porque era el tiempo de la dictadura. Entonces yo estuve allí hasta tercer grado y después me fui para el Colegio de La Salle. Cuando se dilucidó, porque mamá quería desde temprano que yo estudiara en un colegio religioso y papá no quería. Entonces mamá era de la idea que yo me fuera al Javier desde que llegamos a Barquisimeto. Pero papá no quiso. Después, en ese momento se transó. El acuerdo fue el Colegio de La Salle. Me siento muy, muy contento, que tengo muchos amigos jesuitas. Recientemente, por esto, murió uno de mis mejores amigos, Francisco José Virtuoso, el rector de la Católica, que lo he sentido mucho. Pero de todas maneras yo me siento muy orgulloso de mi condición de lasallista. Y en el colegio aprendí muchas cosas que le agradezco, que me han sido muy útiles en la vida, ¿no? Entonces, bueno, estuve en La Salle el resto de la primaria y el bachillerato hasta el tercer año. Porque como no había humanidades en el colegio, me fui al Lisandro, que era cerca de casa, el liceo pues, de mi entorno. Ahí me gradué de bachiller, en el 67. ¿Cómo era La Salle y cómo era el Lisandro de esos años? Bueno, fíjate, el rasgo principal del colegio, digamos, que yo destaco 2 cosas, ¿no? Uno, por supuesto, el deporte, era una cosa muy importante en la vida del colegio. Y era una manera complementaria a la educación, porque uno aprende en el deporte disciplina, trabajo en equipo, respeto a las reglas, y eso todo es muy importante, ¿no?
Y la otra cosa que yo recuerdo del colegio es que en el colegio uno constantemente recibía como vacunas contra la indiferencia. Uno no podía ser indiferente con relación a la realidad social, ¿no? Los hermanos tenían distintas maneras de llevarlo a uno, de mostrarle a uno cómo era de verdad la sociedad barquisimetana, que esto no era solamente el grupito de los amigos de uno y la gente que era como uno, sino que había todo un universo de personas, de la gente pobre, de la gente con necesidades. Y entonces uno se iba acostumbrando a eso. En el colegio el individualismo, la indiferencia eran muy mal vistos. Eran muy mal vistos. Entonces eso, después cuando llegué al Lisandro, claro, encontré otra realidad, ¿no? Primero, la primera vez que compartía con muchachas en el colegio. En primaria temprana en Venezuela había también muchachas, pero otra cosa cuando estás en cuarto y quinto año. Entonces, claro, y en humanidades eran más muchachas que muchachos. Pero además, yo me hice militante de la juventud estando en el liceo, ¿no? En el liceo fue que entré, digamos, en la actividad política a nivel juvenil, ¿no? Y bueno, era interesado en la dirigencia estudiantil. No hubo elecciones estudiantiles, pero tenemos armado una plancha que iba a encabezar yo, iba a ser presidente suplente Nelson Cordillo y vicepresidenta Aida Vargas, que era la novia del liceo. Entonces, teníamos una plancha buena, pero al final no hubo elección. No hubo elección, iba a haber seguramente una plancha de la Juventud Comunista y de la Juventud del MIR y una plancha de la Juventud de ADENO, porque en esa época la gente empezaba en la militancia política muy temprano, ¿no? Éramos estudiantes de bachillerato y empezaba. Bueno, así, esa ciudad era una ciudad sencilla, tranquila, que era mucho más pequeña que hoy en día, mucho más simple. Uno, claro, se movía dentro de un pedazo de la ciudad, pero cuando yo entré a la juventud, ya me ha pasado algo en el colegio, con todas estas cosas de la catequesis, que iba a los barrios uno, sobre todo en la Cuesta Larga típicamente el colegio, pero que cuando yo entré a la juventud y empecé a ir a los comités de base, que yo era muy fiebroso, entonces iba a los comités de base con Carlos Zapata, con José Luis Zapata, con Pepi, con Armando Riera, con todos esos, Enio Anzola, esos que eran unos grandes líderes del partido, y tipos además, unos maestros. Entonces empecé a darme cuenta de lo grande que era la ciudad y lo diversa, y conocer partes de la ciudad que no estaban en mi vida diaria, ¿no? Y eso fue muy útil también para mí, ¿no? Muy útil como formación, como aprendizaje. Tener tantos, digamos, compañeros de estudio socialdemócratas, como los Fortul, por ejemplo, u otros. Freddy Castillo, ellos se fueron, cuando se fue a Prieto, se fueron allí, pero Rafael Benedicto Parra también fue compañero mío, no del mismo salón, pero también era Luis Alberto Roberti, era de Acción Democrática también. Sí, tenía muchos compañeros que eran de esa simpatía, y somos muy amigos, y hemos seguido siendo en la vida. Eso te iba a decir, teniendo tantos compañeros socialdemócratas o acción-democratistas, pues, ¿cómo es que entras en el socialcristianismo? Yo creo que, fíjate, yo estuve renuente a Copey cuando estaba en el colegio, porque lo identificaba con el Partido de los Curas. Por cierto que después mi relación con los hermanos cambió muchísimo para bien, y tengo amigos muy, muy entrañables, tuve grandes maestros, la verdad, muy grandes maestros. Pero entonces, y como papá simpatizaba con AD, aunque él no militaba porque era juez, entonces no, pues papá era abogado y tuvo carrera judicial de 35 años, ¿no? Entonces, pero él se me con él, entonces claro, a mí me simpatizaba mucho Betancourt. Pero cuando entré al liceo, seguro que había influido ya mi casa, mamá sí era muy copellana, mi tío materno y padrino mío, Orlando Orozco Melián, en esa época era diputado al Congreso por el Estado, ¿no? Eran Luis Herrera, Montes de Oca y él los diputados por aquí, ¿no? Y él era de los fundadores de la UNA, de los fundadores de Copella en el Estado. Y sin duda que eso había ido moldeando, entre eso y lo que aprendí en el colegio, iba moldeando mi personalidad y mi carácter. Entonces, cuando yo llegué al liceo, descubrí que eso es lo que yo era. Es decir, yo no era comunista, si no era de la izquierda, tampoco era eso es lo que yo era, ¿no? Y empecé a militar en ese momento. El secretario general de la Juventud en la época era Chabol Ramos, Manuel Salvador Ramos, que está estudiando en el Pedagógico, que era el líder de la JRC en aquel momento en el Estado, ¿no? Y claro, y nuestra referencia nacional era
Abdón Vivas y Joaquín Marta Sosa, y eso. Después llegó Álvarez Pájaro, habían traído del Zulia para intervenir la Dirección Nacional de la Juventud, que hemos sido después muy amigos en la vida, ¿no? Entonces, claro, fueron referencias muy fuertes y como, vamos, que yo llego a la política como una consecuencia del compromiso católico, de la identificación con la doctrina social de la Iglesia, porque además esa es la época de la Mater Magistrat, la época de la Populorum Progressio, ¿sí? De encíclicas que empujaban a los cristianos a la lucha social. Entonces, claro, lo normal era la militancia social cristiana, y así fue. Bueno, y así ha sido el resto de mi vida. El partido se ha desleído y se ha fragmentado y se ha desteñido un poco, pero yo sigo siendo eso es lo que yo soy. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Ramón Guillermo Aveledo. En breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Hablar de Ramón Guillermo es bonito. En mi experiencia de vida con él, las cosas buenas han sido muchísimas. Nos conocimos en 1972 en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Derecho. Ramón cree firmemente que la democracia es el mejor sistema político, por supuesto perfectible. Y así se lo inculcó a nuestros hijos. Como católico, él piensa que las personas es el centro de todo y por eso hace su fin como ejercicio de vida. Sus alumnos lo quieren y lo valoran. La tolerancia para él es muy importante, es ponderado y muy reflexivo. Dios nos bendijo con tres hijos que adquirimos después con ellos mismos y 2 maravillosos nietos. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con nuestro invitado especial Ramón Guillermo Aveledo. Ramón Guillermo, antes de entrar en por qué decidiste luego seguir tus estudios en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, y por qué Derecho, me gustaría también que hicieras una referencia a quiénes son esos maestros y esos profesores que tú consideras que de alguna manera te marcaron, que fueron grandes referentes o que influyeron en lo que iba a ser posteriormente la carrera, tanto profesional como política y social, de Ramón Guillermo Aveledo. Bueno, claro, mira, yo, por fortuna mi primaria fue muy buena y aprendí mucho de disciplina, de estudio con mis primeras maestras, la señora Lara en primer grado, la señora Hernández en segundo, la señora Flor de Gómez en tercero, ¿no? Que eran muy buenas maestras, pero además de mucha disciplina. Y yo creo que eso, disciplina para el estudio, para tomar en serio el estudio. En el colegio, sin duda, destaca el hermano Ernesto. Fue mi maestro de quinto grado. El hermano Ernesto era el primero o segundo curso, era un hombre de 19 años. Era un tipo muy joven. Después estudió psicología, llegó a ser inclusive provincial de los hermanos y después fue el director académico en la Unitec, la Universidad Tecnológica del Centro, porque él se salió de la congregación, ¿no? Pero fue un maestro sin duda de muy fuerte influencia, ¿no? Después, claro, en el liceo yo tuve 2 excelentes profesoras de literatura. Rosa Castillo en cuarto año y Tarsila Viloria en quinto año. Tremendas profesoras que me ayudaron mucho a hacer algo que a mí me ha ayudado mucho en la vida, que es ser lector. Yo no era tan buen estudiante, pero era muy lector. Es decir, leía mucho y leía muchas cosas. Y yo creo que el aprender a leer y a comprender la lectura, a disfrutar la lectura, esas profesoras, medio Pedro J. Verdón, filosofía, que era estupendo, profesor director del liceo también, por cierto, dirigente de Acción de Juventud, era miembro del CSDAD, Luis Omar Castillo, que me dio Historia de Venezuela, José Palacio San, que me dio latín, que era un muy buen profesor, Salvador Castro me dio francés, Jacobo Peña me dio, Jorge Jacobo Peña me dio sociología en quinto año. Y todos profesores muy buenos, ¿no? Y tanto el colegio como el Lisandro eran muy buenos. Bueno, mi profesor de Historia del Arte, que me ha dado educación artística en el colegio,
en historia del arte en el Liceo Marcial Piñadaza, que era una superestrella, al punto que te cuento una anécdota. Cuando yo fui a Roma la primera vez a un congreso mundial de la Juventud Demócrata Cristiana, bueno, el grupo latinoamericano el domingo teníamos libre, salimos todos a conocer Roma. Bueno, yo terminé de guía, yo nunca había estado, y mostrando esculturas y pinturas que yo nunca había visto, pero que me las sabía por las clases de Piñadaza. Entonces, cuando regresamos al sitio donde estábamos alojados, un guatemalteco, que era secretario de la Juventud Internacional en ese momento, le preguntó al guatemalteco delegado, ¿a dónde estaban? Dice, no, estábamos en Roma, pero... Y fueron solos, no, es que el venezolano que debe ser licenciado en arte, porque sabe mucho de eso. Y dice, no, yo no soy licenciado en arte, yo lo que sé, pero soy el profesor Piñadaza de bachillerato, porque yo por ejemplo nunca he visto Moisés de Miguel Ángel, nunca lo había visto en mi vida, pero la descripción que hizo Piñadaza en clase era tan perfecta, o la descripción que él hacía del techo de la Capilla Sistina, donde está la creación del hombre, también de Miguel Ángel, era una cosa tan exacta como uno estuviera viendo una película, chico. Y no estaba el videobin. No había videobin, los libros, no había libros que tuvieran imágenes. Él hacía con tizas de colores, él y también lo hacía Reyes García, que daba en el liceo, con tizas de colores en los pizarrones dibujaban las cosas, eran unos artistas de verdad, ¿no? Entonces, esos son todos profesores que son muy importantes en mi vida. ¿Por qué? Porque me dieron una visión humanista, en realidad, mucho más amplia, que así como Lecumberri dice de la medicina, dice, el que solo sabe medicina ni de medicina sabe. Bueno, lo mismo pasa con el derecho, el que solo sabe de derecho ni de derecho sabe. Para poder ser bueno en cualquier profesión hay que tener una comprensión del ser humano, lo cual requiere desde luego una visión muy amplia y muy profunda, muy humanista. Por eso yo te agradezco mucho que me preguntes por esos profesores, porque la verdad es que sirve para hacerles un homenaje. Debe haber, algunos viven desde luego, algunos que los más jóvenes, pero otros no, pero que sus hijos sientan el homenaje del agradecimiento que tenemos sus alumnos, porque eso que digo yo, que tengo la oportunidad de salir por televisión y decirlo, lo pueden decir muchos otros compañeros también. Y de hecho, después en los comentarios de los programas se da mucho ese feedback, esa realimentación. Seguro. Ramón Guillermo, ¿y cuándo comienzas ya, estudiando, por supuesto, tu bachillerato, quizás, a pensar en la carrera de abogado? ¿Cómo y por qué? Bueno, nunca me planteé otra cosa, fíjate tú, yo nunca me planteé otra cosa. Yo cuando me escribí en Derecho y como opciones, estudios internacionales e historia, ¿no? Pero yo quería ser abogado, básicamente porque era ser político, y en ese momento era como, no existía ciencia política. Yo estudié ciencia política después de graduado de abogado. Pero no existía ciencia política. Entonces, mi camino directo era, yo no planteaba otra cosa, ¿no? Sino ser abogado. Yo cuando me gradué de bachiller, tuve la oportunidad de irme a Inglaterra un año. Papá me envió para allá. Y estudié en un colegio donde junto con inglés estudiaba instituciones británicas y literatura inglesa. Y resulta que el profesor de literatura era mucho más atractivo que de instituciones. Entonces, mi diploma es en inglés y literatura y no en inglés e instituciones, que es lo que debería lógicamente ser. En Inglaterra yo veía que había una carrera que se llama PPE, que es lo que ahora se llama aquí Estudios Liberales en la Metropolitana. Yo soy profesor allí. Que Philosophy, Politics and Economics, es filosofía, política y economía. Esa carrera yo eso me gustaría, ¿no? Pero eso no lo vi aquí. Entonces yo entré a estudiar Derecho de una vez y fue una decisión que nunca dudé, ¿no? Mucho papá era abogado, que mi tío Germán era abogado, pero sobre todo porque asociaba al derecho con la política, ¿no? Y bueno, sí tiene mucho que ver, ¿no? ¿Y cómo fue ese tránsito por la casa que vence la sombra? ¿Qué recuerdas de esos años? No, fueron años muy bonitos porque, para empezar, bueno, yo llegué enseguida militando. Yo venía de la juventud y como estaba en la petición, se me acercó uno de los compañeros dirigentes. Le dije, tú eres Avereo de Lara, ¿verdad? Yo soy fulano de tal y bienvenido. Y me preguntó por otras personas que estaban esperando, porque la juventud era muy organizada y entonces sabía quiénes venían. Bueno, enseguida entré y rápidamente fui de la organización de la juventud en la facultad y siempre delegado de curso en mi salón y cuando estaba en quinto año, representante estudiantil del consejo de facultad.
Ramón Guillermo, y en paralelo, en esa universidad, tus incursiones en la política. Sí, como te digo, desde el primer momento estaba metido, era dirigente estudiantil y fui miembro de la Dirección Juvenil Nacional con Julio César Moreno del Secretario Juvenil. Y ahí estaba primero a cargo de formación, pero después estuve a cargo de universidades. Era el responsable de la Juventud Copay en todas las universidades, en un momento que era de mucha crisis. Entonces me la pasaba yo viajando para Maracaibo, para Mérida, para Valencia, para Cumaná. Menos que se fueron a tantas universidades, ¿no? Pero fue también un periodo muy intenso de aprendizaje en ese sentido y de reforzamiento de mi vocación, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Ramón Guillermo Veledo. En breve continuaremos con más de 60 minutos con José Luis Yepes. Bueno, una de las cosas que mis hermanos y yo más extrañamos de estar con mi papá, de vivir con mi papá, es el viajar con él por el país. Nosotros toda la vida, desde chiquitos, viajábamos con él, porque a mi papá le gustaba que viajáramos, que recorriéramos Venezuela, que conociéramos el país. Entonces, pues unas vacaciones nos íbamos a los Andes, otras vacaciones nos íbamos al sur y así. Conocimos mucho Venezuela con mi papá. Otra cosa era también acompañarle a las giras por Venezuela, a las giras, a los trabajos trabajos de militancia que tenía, recorriendo el país, haciendo casa por casa, mítines. Y eso era para mí maravilloso porque aprendías muchísimo de verlo trabajar con esa pasión y esa entrega, y además de ver el respeto de él hacia las personas que se le acercaban y hablaban con él, ya sean militantes nacionales o la gente de a pie, que le preguntaba cosas, que le pedía cosas, que le recriminaba cosas como político, pero siempre era mi papá respetuoso y atendía a todo el mundo. Y yo creo que esa enseñanza para mí es fundamental, ese respeto de mi papá con la gente y de escuchar y de atender a todo el mundo por igual. Claridad en el propósito. Claridad en el propósito desde joven. Él siempre supo que quería servir a la comunidad y a la sociedad, y bueno, eso ha sido su compromiso de vida. Y él se levanta antes de que el sol salga, se hace su taza de té y se sienta a escribir. Eso es un súper ejemplo para todos nosotros, la disciplina. Por otra parte, él sentándose a escribir es para compartir la educación política y sus reflexiones, que son tan importantes para todo ciudadano curioso que quiere seguir construyendo país, así como para apoyar a la dirigencia, él compartiendo, porque lo que él sabe, él no se lo quiere quedar, lo quiere compartir. Por otra parte, así como uno, como hijo, ellos te ven crecer, yo también he tenido la oportunidad de ver crecer a mis padres, y a papá es como figura pública. Esa entereza que lleva decir y tener esas conversaciones incómodas cuando a veces revisitas tus ideas o tus acciones y dices, bueno, tal vez esto hubiera sido por acá o un poquito más por allá, o porque esto fue así. Y yo eso como, bueno, como ciudadana, como hija, como mamá, como profesional, se lo agradezco. Creo que es de las cosas más grandes en estos últimos años que he visto de papá. Y por otra parte, ya que les quiero contar es la influencia que tiene papá en el soundtrack de mi vida. Él es viajar con papá. Era escuchar ir de Mozart a Maelo y pasar a Simon y Garfunkel o los Rolling Stones o los Beatles y luego Beethoven, y esa es la música que, si me conocen, va conmigo siempre y que yo lo aprovecho, y es como seguir de paseo con papá en cualquier camino en el que esté. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Estamos conversando con Ramón Guillermo Veledo. Ramón Guillermo, en el segmento anterior estamos hablando de tu etapa universitaria y también significó en paralelo tus incursiones de manera más formal en el mundo de la política también, incluso con responsabilidades nacionales. También conociste el amor en las aulas universitarias. Así es, sí, señor. Yo soy en eso muy deudor de la UCB. En la universidad, yo estaba en cuarto año cuando conocí a María, que llegó a primer año a estudiar en la facultad, y bueno, enseguida nosotros nos conocimos
por cierto, se va a cumplir 50 años este mes de octubre, porque el 27 de octubre nos conocimos nosotros, ahí en la facultad. Bueno, nos empatamos y tal, y un año después nos casamos. Yo cuando terminé el quinto año, nos casamos al día siguiente que me gradué de abogado. Ella siguió estudiando Derecho, inclusive cuando nació nuestra primera hija, Valeria, ella estaba estudiando todavía, ¿no? Y bueno, así que en la facultad estudió papá. Mi abuelo no era profesional, pero mi bisabuelo era médico graduado de la Central. Mi tatarabuelo fue el primer decano de ingeniería. Agustín Aveledo fue el fundador de los estudios de ingeniería de la Central. Así que nosotros somos una familia muy usadista. Y además, continuadamente, sí, mi esposa y yo nosotros nos conocimos y nos casamos en la parroquia universitaria. Y allí, además, fue el bautizo de nuestra primera hija. Y bueno, Guillermo estudió allí, se graduó allí. Guillermo es licenciado y doctor de la Central. Y tu esposa es abogada laboralista, ¿no? Sí, ella escogió siempre laboral y trabajó en la Contraloría de la República muchos años, es jubilada de la Contraloría, y siempre en las áreas de personal y de manejo de recursos humanos. Y siempre la academia y la universidad han estado muy presentes en tu vida, no solamente por tus padres, sino también por ti mismo y después en otras generaciones, porque tengo entendido que ahora uno de tus hijos es tu jefe, es tu decano. Es mi decano, Guillermo Tell es mi decano. Él siempre fue muy buen estudiante, ¿no? Y yo era profesor de la Metropolitana, pero a él se lo trajo Humberto Najaim cuando se vino a la Metropolitana de jefe del Departamento de Estudios Políticos primero, pues el decano era Pérez Perdomo. Entonces trajo Guillermo. Después Guillermo fue director de la Escuela de Estudios Liberales y esas cosas de la vida, ¿no? Cuando murió Humberto Najaim, que era muy amigo de ambos, Guillermo sustituyó a Najaim como decano de la facultad y a mí me eligieron para la academia, para el sillón de Najaim, el sillón 15 que dejó Najaim a su muerte, ¿no? Entonces tuvimos esa casualidad. Sí, ha seguido muy vinculado. Yo soy profesor he sido en la Central también y en la Santa María. Doy en la Católica en el doctorado en Derecho y en la maestría de Constitucional, pero yo soy profesor titular en la Metropolitana. Es donde más trabajo, en pregrado y en posgrado, principalmente en posgrado. Porque ya a esta altura de mi vida yo de criar mis hijos no creo que muchachos ajenos, pues me toca más con los egresados, pues, pero siempre dar clase para mí es una cosa muy agradable y no me acostumbro mucho a estas clases telemáticas que ahora se dan mucho y yo comprendo que es muy fácil y es muy cómodo, que las doy desde mi oficina, pero viene intercambio con los estudiantes, la relación personal, las preguntas que hacen, lo obligan a uno a actualizarse, a estar siempre pendiente. Eso me ayuda mucho. Así que yo nunca dejé de dar clase mientras estaba en la política, pero cuando fue disuelto el Congreso y yo salí pues, de la actividad política directa, he vuelto por retoques, por compromiso ciudadano, pero sin tener eso como perspectiva de carrera. Bueno, pero me puedo dedicar mucho más a la universidad y a escribir, que son las cosas que me gusta más hacer, ¿no? Ramón Guillermo, ya referencialmente mencionamos a uno de tus hijos, a Guillermo, pero hablemos también de tus otros hijos, en este caso las hembras. Las dos hembras, sí. La mayor es Valeria, ella, como te dije, ella es comunicadora social. Nunca tuvo ninguna duda en que lo que quería era producción y dirección de televisión. Yo inclusive, cuando estaba recién empezando, le decía, bueno, pues hacemos una cosa. Trabajo un año en televisión, un año en publicidad, un año en la radio, un año en impreso. Y después, no, papá, yo quiero esto. Ella empezó a trabajar en Televen, después se fue a trabajar en Globovisión y ya graduada, entonces resolvió irse a hacer posgrado en España, en producción y dirección. Hizo y la misma academia la recomendó y empezó a trabajar. Siempre ha trabajado solo en su carrera. Y cuando estaba más feliz encontré una productora de noticias, que es lo que más le gusta, porque es periodismo y no solo televisión. Pero entonces ahora ella es la jefe de producción de una de estas transnacionales de producción en Madrid, es Fremantle Media, que es una compañía, una empresa productora que tiene mucha actividad. Eso es en Madrid. ¿Y tu otra hija? Luisa Jacinta, que está ahora dedicada
a criar a mi nieto Eloy, porque yo tengo 2 nietos. Clara, la hija de Guillermo, que tiene 14 años y es delegada de curso, todos los años ha ganado, esta vez ganó por unanimidad. Y Eloy, que tiene 4, el hijo de Luisa. Luisa se graduó de comunicación, se dedicó a ser vestuarista de cine, tiene un premio nacional como vestuarista de cine, porque ella fue la vestuarista del Malquerido, la película que hizo Rísquez. Y ahora, y en México siguió trabajando en eso, inclusive trabajó en el equipo de Cuarón en Roma, que es una gran experiencia. Ella fue la encargada de vestuario de extras, pero ahora está dedicada a la maternidad, ¿no? Claro, es como se llama, mata a sus tigres porque no le gusta estar retirada, ¿no? Pero ella está dedicada principalmente a la maternidad. Ramón Guillermo Aveledo, retomando, una vez que te gradúas de abogado en la Universidad Central de Venezuela, ¿qué ocurre en la vida y en la profesión de Ramón Guillermo? Bueno, yo, por supuesto, la política es el centro de mis actividades principales, ¿no? Y del compromiso mayor, ¿no? Ejercía la profesión, daba clases, pero mi interés principal era siempre mirar a la posibilidad de ir al Congreso. Y tuve 2 intentos fallidos en los cuales fui suplente, no por Lara, sino que me mandaban por otro lado. Y finalmente fui diputado por Lara, por Lara en 3 oportunidades. En una oportunidad compartí contigo ese gusto de haber compartido contigo ese trabajo tan importante, que es la representación, que era mi vocación. Yo desde que muchacho pensé, yo quiero ser diputado por Lara y quiero llegar a ser jefe de la fracción parlamentaria, como era Luis Herrera, que era diputado por Lara y jefe de la fracción. Bueno, y me tocó ser, gracias a Dios. Aún más, llegaste a la presidencia de la Cámara de Diputados. Llegué a ser presidente de la Cámara y ese cargo lo desempeñé con mucho gusto, pero me gustaba más ser jefe de fracción. La verdad es que me dolió dejar la jefatura de la fracción por la presidencia, aunque, claro, la presidencia es la presidencia. Mire usted que decir, pues, desde luego que es muy importante. Y, entre tanto, bueno, yo tenía mucha actividad internacional porque en el mundo partidista siempre estaba muy dedicado a las relaciones internacionales. Yo fui miembro del Comité Nacional durante varios periodos y siempre, digamos, esa era un área que me interesaba mucho y en la que el partido y también en el gobierno, aunque yo era secretario privado del presidente, el presidente me confiaba tareas en ese campo porque yo había trabajado con él en el campo internacional antes de ser el presidente, porque justamente cuando estaba en ese periodo entre los 23 y los 28, yo empecé a trabajar con Luis Herrera en ODCA. Él era secretario general de ODCA y yo era secretario ejecutivo de la Secretaría General. Y bueno, de ahí fue que probablemente salió la idea de nombrarme secretario privado del presidente cuando lo eligieron. Porque cuando él me llamó, yo estaba muy convencido de que yo tenía 28 años, de que me iban a mandar para un puesto en Cancillería y eso, claro que me gustaba, pero no me gustaba tanto. Tenía planes en la vida partidista y tal. Entonces, cuando me dijo que veía para secretario privado, me impactó mucho. Y bueno, ya estuve 4 años y 2 meses con él. Después del gobierno de Luis Herrera y de Carlos Tepes, no hay que me ponga ministro nunca. Se echaba broma con eso, pero la verdad que no es así. Es decir, en ambos lugares aprendí cosas muy valiosas, ¿no? Muy valiosas. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Ramón Guillermo Aveledo en 60 minutos con José Luis Yepes. De papá puedo decir muchas cosas, puedo enumerar muchas de sus virtudes que seguramente lo pondrían colorado al ver este video. Puedo hablar de su honestidad, de su humor, de su capacidad de trabajo, de su deseo de aprender, de su perspectiva, de todo el buen carácter que lo acompaña, de su severidad, que también es un elemento importante de su exigencia. Pero voy a usar una anécdota para ilustrar todo lo que quiero decir acá. Hace muchísimos años, yo estaba estudiando en la universidad allá y estaba en mi habitación, en casa de mis padres, jugando un juego de computadora, uno de estos juegos de estrategia
de conquista de imperios y conquista de territorios. Y mi papá se sienta en la cama y se pone detrás mío viendo cómo estaba jugando. Yo estaba moviendo tropas, asaltando una villa, haciendo todo ello. Y me dice, viendo cómo estaba haciendo esto, pregunta, ¿tú puedes jugar ese juego sin dañar a los civiles? Sin saquear las poblaciones. No, pero los ojos y sacado del juego. Bueno, sí, claro, supongo que se puede. Es decir, va a ser más difícil, pero se puede. Entonces papá me dice, hazlo por mí. Y desde entonces yo no puedo jugar uno de esos juegos sin usar la regla que papá me dictó. Mi papá me impuso que respetase los derechos humanos, no solo en la vida real, sino incluso en esta ficción digital. Y para mí eso es una de esas grandes cosas reveladoras, porque yo puedo decir de papá muchísimas virtudes, pero que en el fondo y esencialmente es una persona buena, es un hombre bueno. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, y estamos ya en este segmento final conversando con Ramón Guillermo Veledo. Ramón Guillermo, bueno, tú has sido muy polifacético además, ¿no? Tocamos así referencialmente tu actividad parlamentaria como jefe de la fracción, que era tu sueño, y lo lograste no solamente concretar, sino superar. Llegaste a ser presidente de la Cámara de Diputados sin buscarlo, y quizás llegaste a ser presidente del canal del Estado, Venezolana de Televisión. Pero es que hay algo más. Tú eres aficionado al béisbol y, bueno, al Cardenales de Lara. Y llegaste a ser presidente de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. Además, con mucho acierto, por lo que dicen todos los entendidos. Háblanos de cómo llegaste a eso. Sabes que dices bien en el sentido fanático siempre. Yo soy fanático de la pelota, cardenalero. Antes que hubiera cardenales, era de Valencia Industriales, en esta liga, y del Pastor en la del Zulia, ¿no? La liga occidental. Pero se dio Cardenales y pues ya está, se acabó eso. Y yo soy de los Medias Rojas de Boston desde muchacho, ¿no? Y siempre aficionado a la pelota. Me gustan todos los deportes, pero la pelota especialmente. Entonces, aunque jugué más fútbol que béisbol. Como buen lasallista. Así es. Entonces resulta, chicos, que un día me dicen los de Cardenales, Raulito Álvarez fue el primero que me lo dijo. Como estaba con Humberto, que ahí te gustaría ser presidente de la liga. Y yo, bueno, si todos están de acuerdo, porque yo comprendo que puede ser un hombre polémico para algunos y tal y cual. Ya, claro, yo los conocía de estar en los estadios, iba conociendo dirigentes, siempre de muy buenas relaciones, ¿no? Presentado básicamente por la gente Cardenales. Entonces, bueno, llegó el momento y me propusieron. A mí, quien probablemente me propuso fue La Guaira y las Águilas. Y bueno, pues hubo los apoyos correspondientes, naturalmente, por supuesto, que me han movido la candidatura mía del Cardenales. Y fui 6 años, fui 3 veces elegido presidente y no me quedé ir para la cuarta porque tenía claramente la mayoría para hacerlo, ¿no? Pero yo he dicho que estoy en contra de la reelección indefinida, aunque sea la mía. Entonces yo me iba. ¿Eso fue qué año? Eso fue en 2007 terminé. Yo estuve de 2001 a 2007. Entonces en ese momento, volví 100% a la universidad. Después de esos 6 años de experiencia muy, muy gratificante, ¿no? ¿Qué fue lo mejor y qué fue lo que no fue tan bueno de esos 6 años al frente de la liga? Bueno, yo creo que lo mejor es que logramos, primero que la liga, con ayuda de todos, porque el presidente no puede hacer nada si los equipos no están de acuerdo. Yo creo que hicimos una transformación del espectáculo hacia un espectáculo familiar, que no fuera el juego de pelota, una cosa que fueran los hombres solos, sino que fuera la familia, con lo cual tienes mucho más clientes, son mejores clientes, se portan mejor. Nosotros logramos pasar la asistencia de 1 millón de personas a 2 millones de personas en esos años, se la duplicamos. Y también en una situación de crisis del país logramos que la economía de la liga mejorara por un trabajo conjunto y transmisiones internacionales. La verdad que mucho más transmisiones de televisión. Y fíjate tú que en la medida en que hay más transmisiones de televisión, no es verdad que la gente no va al estadio. Más gente va al estadio, porque eso tiene un impacto también. Yo creo que a mí me contentó mucho y me alegró mucho, claro, cuando
por fin ganamos una Serie del Caribe que ganamos con el Caracas en Maracay y Valencia, en la Serie del Caribe de Maracay y Valencia, que, oye, fue una gran satisfacción. A veces uno, ¿cómo se llama? Los sinsabores, yo prefiero no recordarlos, ¿no? Pero claro, a veces es difícil lograr los acuerdos entre los equipos por los distintos intereses, pero al final siempre predominan. Tú sabes que mi hija menor, Luisa Jacinta, que es la más beisbolera de todos mis hijos, todos, pues, no, Yo pensaba que era el varón. no, ese es beisbolero y le interesa mucho, pero es muy teórico. Yo era un erudito de béisbol, podía competir con Ignacio Serrano en los comentarios, que pues lo vi por ahí hace un rato. Un tipo muy inteligente, Ignacio, un buen periodista deportivo. Pero, y Valeria también le gusta, pero Luisa es muy fanática, iba conmigo al estadio y tal. Entonces, estando en una convención en Puerto La Cruz, un día me dice, se da cuenta, yo voy para allá, para acá, hablo con uno, hablo con otro. Me dice, papá, la liga es como la Cámara, hablando de la Cámara de Diputados. Es como una Cámara chiquita donde los diputados son millonarios. Y digo, has dado exactamente en el clavo, porque hay la diversidad de intereses y de cosas, pero además los intereses económicos de cada uno, que bueno, que es perfectamente legítimo, ¿no? Eso fue un aprendizaje muy, muy interesante. Y a mí me pasa una cosa que es verdad, cuando yo trabajo en la liga, alguna gente decía, pero bueno, un político en la liga. En realidad, Pedro París Montesinos es el presidente de la liga. Eso no es una novedad. Tocuyano, además. Sí, así es, por cierto, una gran persona. Eso no es una novedad, no es una cosa. Pero la gente, ¿cómo se llama? Rafael Marcial es un dirigente empresarial que después fue dirigente político y fue presidente de la liga. Y fíjate, yo siempre comento que cuando yo estaba en el presidente de la Cámara y eso, llegaba a un hotel de cualquier parte del país y me recibía el gerente del hotel. Cuando yo era presidente de la liga, desde que me bajaban las maletas, el que me estaba recogiendo la maleta decía, usted es presidente de la liga, ¿verdad? Mire, y me planteaban problemas del béisbol, porque el béisbol en realidad es una pasión venezolana, es demasiado profunda. Y eso yo creo que es una gran satisfacción. Bueno, me tocaba, yo era de la comisión de la Confederación del Caribe para negociar el convenio de ligas de invierno con los americanos, con Grandes Ligas, que es un trabajo difícil, y yo además me fue muy útil ese abogado, porque la verdad es que el ejercicio del derecho, la utilidad del conocimiento jurídico, tanto en la Cámara de Diputados como en la Liga, la verdad que hace mucha falta, pues todos los días son problemas contractuales, problemas de ese tipo que son problemas de abogados. A mí siempre me ha quedado en la mente una frase que es tuya, empleado de la gente. Cuando quienes incursionan en la política, quienes desempeñan un cargo de representación popular, tengan eso claro, que pareciera tan básico, pero es lo primero que se olvida a veces cuando se está a las alturas del poder. Es lo básico. Oye, me emociona que lo recuerdes, porque yo insisto mucho en eso. Y en estos cursos que estamos haciendo en el instituto para los concejales y legisladores, que ya, oye, a esta altura vamos cerca de 1000 concejales y legisladores este año en todo el país, ¿no? Y mira, yo les insisto mucho, si hay una gente que le da el puesto, que se lo quita y que le paga el sueldo, ese es su jefe. Bueno, a nosotros es la gente que nos paga, es la gente la que nos pone y nos quita, somos sus empleados. Guillermo, la principal satisfacción del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Bueno, el encontrar que hay nuevas generaciones dispuestas al servicio público. A veces no tienen idea de lo que se han metido, pero quieren meterse. Y yo creo que en el país hay esperanzas mientras haya jóvenes que estén dispuestos a servir y a hacer de la representación popular un modo de vida responsable. Ahora, Ramón Guillermo, ya para finalizar, mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Ramón Guillermo Peledo? Bueno, como alguien que cumplió con su deber, que era responsable y que alguien que se podía confiar. Ramón Guillermo, gracias por abrirnos en el día de hoy pues estas páginas de hoja de vida tuya, que además nos permiten también ubicarnos en el ser humano, más allá del parlamentario, del presidente de la Cámara de Diputados, o presidente de la Liga de Béisbol, o el escritor, o el intelectual,
que muchos conocen, pues es el ser humano de carne y hueso, pues que ha vivido, que además tiene unos hijos, que algunos han continuado con ese legado y han llegado a posiciones importantes en el decanato o fuera de nuestra frontera, como tu hija que está una en España, la otra en Estados Unidos, entiendo. Y bueno, la satisfacción de alguna manera del deber cumplido, ¿no? Sí, sin duda es una gran satisfacción y al final yo siempre he pensado que cuando uno se muere, pues como todo el mundo, cuando llega el momento del juicio, el expediente tiene muchas páginas y muchos ¿cómo se llama? Carpetas. Entonces San Pedro agarra más la página de los hijos. Dice, déjame ver esto, es como fuiste tú como padre, y de ahí deciden para qué lado hay uno, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. La función que uno ha cumplido, la responsabilidad que uno ha cumplido como padre. Qué bueno. Bueno, y en la cámara de Carlos Guerra y producción de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión y por el canal de YouTube José Luis Yepes Rodríguez.